Nadie lo creyó posible. 8 semanas de vida. A esa edad, un gatito normal ya corre, juega, explora el mundo con curiosidad. Pero esta pequeña apenas alcanzaba el tamaño de una cría de 3 semanas. Cabía perfectamente en la palma de una mano. Al ponerla junto a una botella de agua, no llegaba ni a la mitad. La llamaron Mouse, ratoncita, porque eso era exactamente lo que parecía. Erin era una experimentada madre de acogida. Había cuidado a incontables animales. Había despedido a muchos hacia sus nuevos hogares. Pero cuando tomó a Mouse entre sus brazos por primera vez, hasta ella dudó. Todos a su alrededor movían la cabeza con tristeza. No va a llegar a los 6 meses. Médicamente, experiencialmente, el futuro de esta pequeña era incierto. Los gatitos que nacen extremadamente pequeños suelen tener el sistema inmune débil, dificultades digestivas, problemas para regular su temperatura corporal. En la naturaleza, sus posibilidades de sobrevivir habrían sido mínimas. Y sin embargo, Mouse sabía algo que nadie le había enseñado, que tenía que vivir. Dentro de aquel cuerpecito diminuto, habitaba un carácter más grande que cualquier otro. Cuando tenía hambre, lo gritaba. Cuando quería jugar, se lanzaba sin dudarlo. Erin sonreía al recordarlo. Era como una adolescente rebelde, atrevida, terca, sin miedo a nada. Ser pequeña era el límite que el mundo le había impuesto. Pero Mouse se negaba a quedarse encerrada dentro de ese límite. Por aquella misma época, otra pequeña llegó a la casa de Erin. Coraline. Esta gatita había sido rescatada en un estado devastador. Sus ojos habían sufrido una ruptura y tuvieron que ser extirpados quirúrgicamente. Quedó en la oscuridad total. Después de la operación, Coraline no podía dar ni un solo paso en aquel espacio desconocido. Orientaba sus orejas hacia los sonidos, rastreaba el mundo con el olfato. Exploraba con todo su cuerpo. En el lugar donde antes estaban sus ojos, otros sentidos comenzaban a despertar, lentamente. Cuando un animal pierde la visión, la corteza visual del cerebro comienza a reorganizarse para procesar otros sentidos. A esto se le llama plasticidad sensorial cruzada. El cerebro de Coraline se estaba reescribiendo a sí mismo. Erin lo notaba, y decía, era como si ella supiera que la vida que le esperaba iba a ser más grande y más hermosa que la que había tenido con ojos. Y fue entonces cuando Mouse se acercó. Erin recuerda ese momento con claridad absoluta. Mouse se sentó junto a Coraline en silencio, sin asustarla, sin empujarla, solo estuvo ahí, y luego, despacio, comenzó a caminar hacia adelante. Coraline la siguió, sin que nadie se lo enseñara. Sin palabras, sin explicaciones, Mouse se convirtió en la guía de Coraline. La llevó hasta la ventana donde entraba la brisa. La condujo hacia el lugar donde los olores del exterior se colaban por el aire. Coraline olió las hojas, la lluvia, el perfume lejano de las flores. Erin miraba la escena intentando contener las lágrimas. Mouse no le mostraba las cosas, le permitía sentirlas, para que pudiera entender el mundo sin necesidad de verlo. Desde aquel día, Mouse y Coraline vivían cada momento juntas. Al cabo de un mes, Coraline subía y bajaba escaleras. Al cabo de 2 meses, saltaba sobre estantes altos con una facilidad asombrosa. Y a su lado, siempre, estaba Mouse. Pequeña todavía, delgada todavía, pero ahí, Erin lo observaba todo con admiración. Y un día se dio cuenta de algo. Mouse también estaba cambiando. Al guiar a Coraline, Mouse había descubierto lo importante que era. Que su pequeño cuerpo podía ser el punto de referencia de alguien. El valor de alguien, la dirección del mundo de alguien. Esa certeza se convirtió en la fuerza que la impulsaba a comer, a crecer, a vivir. La fragilidad había sanado a la fragilidad. Erin decidió adoptarlas a las dos. La acogida temporal había terminado, pero la historia no. En este momento, Mouse y Coraline viven bajo el mismo techo, se lamen mutuamente el pelo, juegan. Entre ellas, duermen acurrucadas la una junto a la otra. Nacieron de madres distintas, cargaron heridas distintas, ven el mundo de maneras distintas. Y aún así, se comprenden. Completamente. Erin lo dice con voz suave. No hace falta haber vivido el mismo dolor. Basta con conocer lo que es el dolor para reconocerse la una a la otra. Quizás lo que más tememos no es la fragilidad en sí,
sino tener que vivir con ella. Presentarnos ante alguien sin estar completos. Eso es lo que más asusta. Pero Mouse lo demostró con su cuerpecito del tamaño de una palma. Y Coraline lo demostró desde la oscuridad más absoluta. A veces, la fragilidad te moldea exactamente, de la manera en que alguien más te necesita. Era pequeña, y por eso pudo acercarse más. No veía, y por eso pudo sentir más profundo. No nos necesitamos los unos a los otros porque seamos perfectos. Nos necesitamos porque nuestras fragilidades encajan entre sí. Como Mouse y Coraline. Si lo piensas bien, nuestra vida también ha sido así. En los momentos más difíciles, la persona que estuvo a nuestro lado no era brillante ni perfecta. Era alguien que también había sufrido, alguien que también había caído. Y la mano que nos tendió fue la más cálida de todas. Mouse sigue siendo pequeña, Coraline sigue sin ver, pero hoy también se sientan juntas junto a la ventana, recibiendo el viento. Una le indica la dirección, la otra comparte el aroma. Con eso basta, con eso es suficiente, no hace falta ser perfectos. Tu fragilidad no es un defecto, es la puerta a través de la cual alguien puede entrar en tu vida. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para acompañarnos cada semana con nuevas historias de emoción y vida.